Imagínate tener toda la información al alcance de tu mano en solamente algunos segundos. Que el cliente tenga la información de tu empresa, algo específico, que tenga la información de una propiedad específica entre todo el conjunto de propiedades que ofreces si sos del rubro inmobiliario. Imagínate tener especificaciones médicas, si estás en el rubro médico o hay una consulta médica, una consulta sobre, por ejemplo, información para tu bebé, si sos padre y necesitas buscar algo bien específico en un momento que estás muy cansado. Imagínate proveer de información para un e-commerce a alguien que está buscando algo, pero no está buscando las palabras específicas para encontrar aquel producto que está buscando. Bueno, todo esto se resume con una base de datos vectorial, es decir, poner toda la fuente de información en un lugar, que el usuario busque esa información de una forma simple o que se asemeje bastante y que con la inteligencia artificial lo ayudemos a llegar a ese resultado. Esto se llama base de datos vectorial, es un RAG, más bien conocido técnicamente, en todo su conjunto, que ahora voy a explicar más adelante. Pero básicamente lo que hacemos con esto es dirigir al usuario a una forma mucho más óptima y rápida de llegar a ese resultado que está buscando. ¿Y cómo es esto? Bueno, tan sencillo y simple, por ejemplo, como lo que voy a mostrar, el ejemplo pavo que voy a mostrar hoy, que es hacer esa búsqueda por WhatsApp, ¿sí? Tener un agente de inteligencia artificial conectado a WhatsApp, ¿sí? Que el usuario pueda mandar a un chatbot inteligente, ¿no? Esos chatbots que vienen con opciones, y de aquella manera que te dé la información que vos necesitas de una forma simple, amigable, nada de formalidades y demás. Si querés formalidades se pueden agregar, pero de una forma muy coloquial en el habla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? Que, por ejemplo, bases de datos convencionales te buscan palabras exactas. Capaz que no en aquellos, no sé, e-commerce bien afilados, que uno busca algo similar y tenemos búsquedas similares, pero en la que a veces buscamos productos exactos con un nombre exacto, no nos proveen resultados esas páginas, sea el sitio que sea. O es muy difícil llegar a esa información. Entonces, con la mezcla de inteligencia artificial y estas bases de datos vectoriales, hacemos más corto ese camino y esto finalmente se convierte en ventas, en un mejor servicio, etcétera. Esta es una de las herramientas más potentes hasta el momento que tiene la IA. No ChatGPT, no un montón de cosas. Es esta, porque es tu información, es tu contexto, no es un contexto general. Es información tuya y específica, no algo general. Así que bueno, les voy a mostrar un ejemplo simple de un flujo que está conectado a WhatsApp y lo que hace ese flujo es una carpeta en Google Drive y lo que hace es analizar esos documentos, ¿sí? Más que nada, más que analizar, es buscar sobre esos documentos algo específico, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Primero, ¿cómo funciona todo esto? ¿Sí? ¿Cómo, cómo se produce esa similaridad? Por ejemplo, vamos al gráfico a la izquierda. Lo que hace todo esto es, por ejemplo, si tenemos distintas fuentes, esas fuentes o ese flujo o ese caudal de información se va a guardar en pequeños cachitos. Esos cachitos se van a llamar vectores y se van a alojar en una base de datos vectorial. Pero, ¿de qué me sirve esto? Bueno, básicamente un vector de información y la ventaja de esta forma que guarda información como en un plano, ¿sí? No en un plano, sino en un espacio dimensional. Es como una serie de coordenadas que dice, bueno, esta información va acá. Entonces, la información que sea similar se va a guardar en espacios dimensionales cercanos a esa información. Por ejemplo, ahí estamos viendo que hay 5 palabras, ¿sí? Gato, perro, lobo, avión y auto. Como verán, gato, perro y lobo son vectores que están cercanos, ¿sí? Porque son animales. Y avión y auto están en otro extremo porque no tienen nada que ver y están cercanos entre ellos también porque son básicamente un vehículo, ¿sí? De transporte. ¿Qué pasa? Este vector o este conjunto de vectores, cuando están así, es un conjunto, básicamente los podemos agrupar en una matriz, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo que vemos
a la derecha, en vez de int sería vector, es que cuando tenemos vectores similares los podemos agrupar en una matriz, que esto después sirve para un montón de cosas, para análisis de información, y hacer toma de decisiones, etcétera. Pero es esto básicamente. Un vector tiene sentido, que lo que hace es apunta a un significado y una cierta distancia con respecto a otros vectores, ¿sí? Entonces, bueno, se me había cortado internet, así que se me desconectó la cámara del Wi-Fi. Explicado este tema de los vectores y las matrices, vamos a mostrar una breve demo sobre, sobre este tema. Acá es muy simple, lo que tengo es una carpeta en Google Drive, en donde yo ahí decidí y configuré alojar ciertos documentos, los cuales voy a preguntar información sobre esos documentos, en este caso el documento en singular, por WhatsApp. Entonces a través de un agente de inteligencia artificial que estamos viendo acá, vamos a hacer una pregunta sencilla. Hola, es Rodrigo Giudice. Ya que básicamente le pedí al ChatGPT que me dé un resumen completo sobre mí y lo puse en ese documento. Que me lo dé un poco extenso como para que tenga algo de volumen y no sea solamente un párrafo. Porque si es lo suficientemente corto, lo puede poner solamente en un vector. Eso va a depender de cómo lo configure más adelante. Entonces ahí me da una pequeña respuesta, ¿sí? Y básicamente vamos a preguntarle más información sobre eso como para que me dé un poco más de especificidad. Fue una pregunta muy general la que hice. Esto se puede aplicar a lo que quieran, a una receta, a una dosis sobre un producto, a una especificidad en cuanto a una propiedad, a una especificidad en cuanto a un proceso, todo al alcance de la mano. Imagínense que esto ayuda mucho con el tema de los tiempos. Si yo estoy yendo a ver un cliente o me está viniendo a ver un paciente, por ejemplo, no puedo consumir mucho volumen de información en poco tiempo. Si yo quiero revisar todo un historial de un cliente en poco tiempo que me provee un resumen, si no lo hice con anterioridad o no me tomé ese tiempo, esa dedicación, va a ser muy difícil. Y por más que lo haya hecho, capaz que tengo info muy general y no muy específica sobre algo puntual o algo actualizado. Entonces ahí me da una respuesta perfecta, digamos, de toda la información que yo le pregunto. Y bien acomodada, bien ordenada. eh, Así que nada, tiene una potencia enorme. Esta es la demo, así funciona esto y cómo funciona. Bueno, esto es un poco más técnico, ¿sí? Pero básicamente son dos flujos. Uno lo que hace es detectar los archivos en Google Drive que hay cuando se crean o cuando se actualizan y se guardan con un ID, ¿sí? Con un identificador único. Lo que hace eso es saber si ese ID ya existe, se actualizó o creó el documento. Lo que hace es decir, che, este documento tiene que ser único. Si yo lo actualizo, me lo puede duplicar. Entonces lo que hago en este paso un poco es decir, che, cada documento es único. Después lo que hago es descargar ese documento con un flujo y extraigo todo el texto. En este caso son documentos de Google, pero lo extraigo en un texto plano. Después con un nodo de Supabase, que lo que hace Supabase es una base de datos vectorial. Lo que hago es lo divido en esos pequeños cachitos, en esos pequeños vectores, con un modelo de OpenAI que es Text3 Small, sí, que básicamente es un modelo especializado en lo que es este tema de vectores. Y después tengo un default data loader que lo que hace es asegurarse que el formato de los vectores sea correcto para subirlo a esa base de datos vectorial. Luego lo que hago es esos cachitos, está bueno que estén a veces solapados, porque a veces si es un texto que viene concatenado, por ejemplo, yo acá lo que hago es, lo voy a mostrar rápidamente, no importa, pero lo que hago es darle un tamaño chunk size, como el tamaño más o menos del vector que yo defino, y un overlap, ¿sí? Como un solapamiento que tiene entre vector y vector, básicamente como para que estén atados en contexto, ¿sí? A eso se refiere estos chunk size y overlap.
Una vez que esto se ejecuta automáticamente y se le carga en la base de datos vectorial, se ejecuta el otro flujo que se dispara recién cuando llega el mensaje a la gente de IA, de WhatsApp. ¿Qué hace? Recibe el mensaje, lo que hace es pasarlo a un agente de inteligencia artificial. Estas son validaciones que hago por cuestiones de meta y demás para que no me llegue el mensaje vacío, pero en resumen, a lo más importante es que llega este RAG AI Agent y lo que hace es lo analiza con un modelo de OpenAI también, que es, si lo quieren saber, el GPT-4 Mini. Y lo que hace también lo tengo enganchado con una memoria de Postgres, que básicamente es lo que da un contexto a esa conversación que se tiene con ese agente. En este caso particular estoy usando el número de teléfono de la persona, que es el ID que me da Meta de WhatsApp, para saber el contexto de la conversación. Y después, que acá viene lo potente, tengo una tool, pues es un agente de herramientas o un tools agent, que lo que me hace es traer los documentos de esa base de datos vectorial de dos formas. Una, con un nodo de Supabase Vector Store conectado a un embedding, que también es el mismo OpenAI Text3 Small, que lo que me hace es que me provee de vuelta los vectores que yo guardé anteriormente. ¿Sí? Ese proceso es automático. Y lo que hace es, che, bueno, acá está la info y otro modelo de IA, lo que hace es me la modela, me la devuelve más linda la información. Y esa es la respuesta que finalmente viaja a la respuesta, bueno, la dice WhatsApp Business Cloud, que es lo que viaja básicamente de nuevo al cliente. Sí que es lo que estuvimos viendo hace un rato. Bueno, para hacer esto hay que configurar Supabase y demás. Esto está en la documentación, pero hay que tener una cuenta acá en Supabase. Hay que armar esto que si le preguntan a ChatGPT de cómo armar estas tablas para empezar una base de datos vectorial y demás, se la devuelve redonda. Si no, lo pueden ir a buscar en la documentación de Supabase o también está en N8N. ¿Sí? Eso está muy bien explicado ahí. Así que vamos a cerrar. Eh, Esto es muy potente, ¿sí? Porque la IA es muy general hoy en día. Si uno le pregunta información a ChatGPT y demás, es todo muy general. Si uno puede proveerle de una fuente confiable, que uno confía, digamos, que pueden ser fuentes propias, ¿sí? Ojo, hay que tener un tema con el derecho de autor y demás, pero si son fuentes propias, bueno, no estamos violando ningún derecho, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer agentes como eso para darle audio, para imágenes, para que reconozca tickets de facturación, para que relacione tickets, miles de cosas se pueden hacer con este agente muy básico que mostré, que esta es la base, ¿sí? De ahí se amplía en complejidad. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Cualquier duda, consulta, mismo si querés este flujo, haceme un comentario en YouTube o ponémelo por tu mail y yo te lo mando por mail. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Si te sirven soluciones como esta o crees que puedo ayudarte en tu negocio a implementar inteligencia artificial, ahí dejo un link para que agendes una llamada uno a uno conmigo y pueda ver y analizar tu negocio, a ver cómo te podemos ayudar. Y bueno, ahí dejo las redes, LinkedIn, Instagram, que voy subiendo contenido a poco con todas estas soluciones que están excelentes. Mi nombre es Rodrigo Giudice y bueno, la empresa, que es mi empresa HuTech, que es básicamente la tecnología que necesitas, la innovación que mereces, porque esto es una innovación plena y la verdad que esto es algo de nicho y vos no te puedes quedar afuera y no ofrecer este servicio a tus clientes, porque la verdad que es algo que soluciona mucho, ahorra tiempo, ahorra dinero. La verdad que esto no hay que tener miedo porque se puede resolver todo con estas herramientas. Lo que hay que destinar a veces es más o menos tiempo para analizar bien la lógica de ese negocio puntual y bueno, eventualmente poner más o menos lógica en eso, depende de cuán complejo sea. Pero hoy en día se puede hacer todo esto, ¿sí? Así que bueno, si te sirve este contenido, suscríbete, dale like y bueno, comenta y bueno, estamos ahí en contacto. Te espero del otro lado.
Un abrazo.